Hola, buenos días. Mi nombre es Sara Álvarez y junto con mis compañeros y compañeras del Centro de Salud del Saucejo vamos a dar una sesión sobre cuidados paliativos. Espero que os sea de mucha utilidad. En primer lugar, vamos a empezar con la definición. Pues los cuidados paliativos son un conjunto de acciones encaminadas a la atención de los pacientes y de las familias, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los mismos. Para ello va a afrontar problemas crónicos complejos y altamente complejos y aquellas patologías que tienen un pronóstico de vida bastante limitado. De tal forma que el objetivo de los cuidados paliativos no va a ser el tratamiento farmacológico curativo, sino va a ser un tratamiento farmacológico de alivio de síntomas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Es importante porque un cuidado paliativo no es sinónimo de un cuidado terminal. Hablamos de un cuidado terminal cuando vamos a dar un tratamiento ante un síntoma refractario que con otro tratamiento farmacológico no se puede aliviar. Mientras que hablamos de tratamiento en cuidado paliativo, aquellos fármacos que alivian síntomas de un paciente que no está ya en una fase de un pronóstico de vida muy limitado a corto plazo. ¿Cuántos de vosotros no tenéis pacientes con una alta carga de morbimortalidad, como aquellos EPOC que se reagudizan en el mes 2-3 veces, conectados a una bombona de oxígeno? Pues ese paciente es el candidato idóneo a un cuidado paliativo, aquel que no tiene un pronóstico de vida súper justo, pero que el tratamiento farmacológico no va a ser nunca curativo por su alta comorbilidad. De tal forma que así tanto los médicos como todos los sanitarios del centro de salud y del hospital tenemos que estar capacitados para identificar de forma rápida esos síntomas físicos, psíquicos, espirituales y emocionales para aliviar el síntoma tanto del paciente como dar apoyo a la familia para que no tengamos el síndrome del cuidador o un deterioro de la familia. Importante, repito, el cuidado paliativo no es sinónimo de cuidado terminal. El cuidado paliativo va donde el tratamiento farmacológico va para aliviar el síntoma. Como veis ahí en la diapositiva, tenemos un enfoque curativo donde lo vamos a hacer para dar un fármaco para curar una patología de una persona sana, pero cuando hablamos ya de un enfoque paliativo es dar un fármaco para aliviar un síntoma de un paciente con una elevada morbimortalidad, un paciente crónico, complejo o altamente complejo. Esta diapositiva me gusta mucho porque tiene un lema muy bonito. Dice, si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Eso es un cuidado paliativo. En esta imagen es la clasificación del IDC-PAL que os va a ser muy útil porque os dicen qué pacientes, según estos criterios, tienen indicación de cuidado paliativo. No quiero ser pesada, pero repito que el cuidado paliativo no es sinónimo de cuidado terminal. Recuerdo que el cuidado terminal es aquel que tenemos un paciente con un pronóstico de vida muy limitado, es decir, que va a fallecer más o menos menos de 6 meses, y donde tiene síntomas refractarios a un tratamiento farmacológico que hemos intentado para aliviarle los síntomas, y aún así con ese sigue sintomático, mientras que el cuidado paliativo es el manejo terapéutico de difícil control porque ese paciente tiene una alta carga de morbimortalidad. Como quien no tiene un paciente con un déficit, por ejemplo, sensorial, un paciente sordomudo, es un paciente muy complejo en cuanto a tratamiento por su discapacidad sensorial. Pues ese paciente, por su situación clínica, ya entra en altamente complejo y es un paciente para paliativo. De esta forma, en esta escala, clasifica a los pacientes en AC, que es altamente complejo, o C, que es complejo. Nos basamos en los antecedentes del paciente. Por ejemplo, un profesional sanitario que tiene una neoplasia ya es un paciente complejo. Un paciente con una discapacidad física, psíquica o sensorial ya es un paciente complejo. Un niño es un paciente complejo, que tenga, por supuesto, una patología con un difícil manejo farmacológico. Aquellos pacientes en situación clínica complicada, por ejemplo, síntomas
de difícil control, una insuficiencia cardíaca avanzada, un EPOC conectado a una BiPAP domiciliaria muy avanzado, un síndrome constitucional severo, un cáncer, es decir, un paciente oncológico donde el pronóstico de vida aún no sabemos, pero tiene muchos síntomas. Por situación clínica es un paciente altamente complejo o complejo. También aquellos pacientes con los cuales la familia no nos podamos comunicar porque hay un deterioro de la familia, o sean pacientes que tengan un alto riesgo de suicidio, también son candidatos a cuidado paliativo. Luego también es importante, nosotros estamos en una zona rural, mi centro de salud. Muchas veces nosotros no tenemos los recursos que, por ejemplo, puede tener un hospital o un centro de salud bastante más grande. Entonces también muchas veces tenemos dificultad en el manejo de fármacos porque no los tenemos simplemente. Entonces, pues eso también hay que valorarlo. De tal forma que una vez que ya tenemos los pacientes candidatos a meterlos en cuidados paliativos, tenemos que anotarlos en la historia clínica para que cualquier profesional sanitario vea en su hoja de problema que es un paciente paliativo, pues para que si va al hospital sea atendido antes, para que si llega por urgencia al centro de salud sea atendido antes, o para que sepamos que el tratamiento nunca será curativo, sino para el alivio de síntomas. Entonces, aprenderos por favor bien la etiqueta V 66.7. Lo codificáis en el CIE-10 y ya directamente ponen candidato a paliativo y sale directamente en la hoja de problema, como reflejo en este pantallazo. Buenos días, mi nombre es María Rivero. Yo pertenezco también al área del Saucejo, pero en concreto mi centro de salud es Los Corrales. Yo voy a explicar un poco las aplicaciones de las que disponemos desde atención primaria para llevar un poco un control y las actividades que se realizan con esos pacientes que necesitan cuidados paliativos. Nosotros desde la web de Osuna disponemos de esta aplicación que he destacado aquí. En concreto, desde el apartado de enfermería aparece este icono, que es la aplicación de sistema de gestión de ayuda a los cuidados paliativos. Con esta aplicación tenemos dos objetivos principales, que sería eliminar la discontinuidad en la asistencia del paciente y contribuir en la prevención y el alivio del sufrimiento. Una vez que picamos en la aplicación, accedemos a esta pantalla en la cual los usuarios, tanto enfermería como médicos, deben estar dados de alta. Una vez que iniciamos con nuestro usuario y contraseña, nos aparece esta otra pantalla, que en esta pantalla cabe destacar lo que serían 5 ítems, que serían pacientes, las solicitudes, los avisos, las actividades que se llevan a cabo con los pacientes de cuidados paliativos y la valoración que hacemos de esas actividades. Una vez que picamos lo que sería pacientes, aquí obtenemos toda la información acerca de los pacientes que están dados de alta en cuidados paliativos. Aquí sería el listado con su identificación, su nombre y luego abajo aparecen diferentes datos en los que tendríamos datos demográficos, los cuidadores que se hacen cargo de este tipo de pacientes, el grupo patológico al que pertenecen, la información del paciente, el nivel de complejidad y los tratamientos que se emplean. Otro ítem importante serían las solicitudes de servicio. Esto es importante cuando un paciente está dado de alta en la aplicación. Podemos ofrecer dos tipos de seguimiento y sería o bien un seguimiento proactivo, que es a través de lo que sería la enfermería, el médico de atención primaria, que creamos una solicitud para seguir a ese paciente y creamos o bien realizamos una llamada o bien mediante una entrevista en su domicilio. Y luego el seguimiento reactivo es aquel que el paciente a través de Salud Responde nos pone en contacto y nos activa para que vayamos a visitarlo. Las solicitudes de actividades las podemos localizar o bien a través de esta pestaña o bien picando en pacientes dentro de sus datos personales aquí en solicitudes. Y luego, además, aquí como veis que hay una hojita de papel, si picamos dentro de la hojita nos diría el tipo de solicitud que es requerida por el paciente o bien que hemos iniciado por parte de los profesionales. En cuanto a los avisos, todos aquellos seguimientos de tipo proactivo van a crear un aviso. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nos va a recordar si al paciente tenemos que realizarle algún tipo de valoración o algún tipo de llamada. Ese aviso le llega a lo que sería Salud Responde y el DUE ya lo clasifica y avisa a lo que sería al centro de salud correspondiente.
En cuanto a las actividades, pues cada una de las solicitudes, como hemos hablado antes, va a crear un tipo de actividad que bien va a ser proactiva, que es por parte de lo que sería enfermería o bien los médicos, o bien reactiva por parte de los pacientes. ¿Dónde vemos dichas actividades? Pues en las tres pestañas principales que se muestran aquí podemos picar en actividades y luego podemos visualizar el tipo de actividad que es, que aparecería aquí, y luego el estado en el que se encuentra, si ya se han realizado o bien están pendientes de realizarse. Toda actividad va a generar lo que sería una valoración, que sería el resultado de dicha actividad. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Pues picando en actividades, picamos en el paciente que queramos ver y abajo aparecería la pestaña valoración. Y aquí nos dice si ya se ha resuelto y de qué forma se ha resuelto. Y por último, mi parte, ¿cómo damos de alta al paciente? Pues es muy fácil, o bien se da de alta desde los servicios hospitalarios por parte del supervisor, o bien desde atención primaria por parte de la unidad de soporte domiciliario de los cuidados paliativos, o bien por la enfermera de familia. A partir de este proceso pues se recaban todos los datos de información necesarios, los datos personales, los datos del cuidador, la patología que padece el paciente y se da de alta en la aplicación. En medicina es muy importante saber cuáles son los fármacos que vamos a utilizar en los pacientes, los manejos que vamos a realizar, pero también es muy importante saber qué es lo que no debemos de hacer con un paciente. Es por eso de que voy a hablar sobre la desprescripción de fármacos en pacientes en fase terminal y cuidados paliativos. La utilización inapropiada de medicamentos en estos pacientes mayores con enfermedad en fase terminal constituye un gran problema sociosanitario, ya que aumentan los costes y además aumenta lo que son las reacciones adversas, que estas pueden ser prevenibles. La desprescripción es un proceso de desmontaje de la descripción de medicamentos por medio de la revisión, que concluye por medio de la modificación de dosis, sustitución o eliminación de un fármaco y la adición de otro si es necesario. La desprescripción tiene 5 fases, el cual consiste en revisar, analizar, actuar, acomodar y monitorizar. En principio, la revisión, vamos a revisar la lista completa de fármacos, valorando si el paciente está polimedicado y cuáles son los fármacos que en un principio estaban indicados, pero al llegar a una etapa paliativa o en fase terminal, van a ser ya no útiles en este paciente. Es decir, revisar la lista completa, valorar el estado físico y el aspecto de la persona en su contexto sociofamiliar. Luego, analizar, vamos a valorar la adherencia que tiene este paciente al fármaco, las interacciones y los posibles efectos adversos y tomando en cuenta los objetivos del tratamiento y la esperanza de vida. Luego, actuar, bueno, aquí es donde llega el punto donde nosotros vamos a decidir cuáles fármacos desprescribir. Y vamos a acomodar en tiempo real y una expectativa y con objetivos claros lo que vamos a realizar. Y luego realizar una monitorización. Es decir, cómo va evolucionando el paciente posterior a la retirada de estos fármacos y si hay la aparición de nuevos síntomas. Bueno, para la desprescripción de fármacos vamos a utilizar algunas escalas. Entre ellas tenemos la escala de Karnofsky, que es una escala que nos ayuda a predecir de manera independiente la mortalidad de los pacientes con patología oncológica como no oncológica. Una escala de Karnofsky de 50 o inferior nos predice una alta mortalidad en los próximos 6 meses. Es decir, un paciente que necesita ayuda importante y asistencia médica frecuente. O un paciente con una escala de Karnofsky de 40, que es un paciente totalmente dependiente, que necesita ayuda y necesidades especiales. Luego existe una herramienta muy importante que existe en estudios
a nivel del distrito de Sevilla, en el 2018 se realizó un estudio con 166 pacientes con cuidados paliativos que indicaba que el 33 de estos pacientes tenían un uso inadecuado de fármaco o una prescripción inadecuada de fármaco. Y actualmente la Sociedad Española de Geriatría ha modificado los criterios de STOP y STAR con la escala de STOP-PAL, que es una lista de criterios predictores potencialmente inapropiados en busca de cómo ayudar o aconsejar a suspender dicho fármaco en pacientes mayores de 65 años, siempre y cuando cumplan una serie de criterios. Es decir, esta herramienta nos va a ayudar a los médicos a orientarnos de a cuáles pacientes le vamos a suspender algunos fármacos. Y estos criterios son 4. 1. La fase terminal de una enfermedad irreversible. 2. Un paciente con un mal pronóstico de vida, con una supervivencia inferior a 1 año, un deterioro funcional y cognitivo, o ambos que presente el paciente, y además tener claro de que la prioridad en esta fase es el control de los síntomas y no la prevención de la progresión de la enfermedad. Pero además también se tienen que tomar en cuenta otros aspectos, como que el riesgo del medicamento supere el beneficio, como la dificultad de administración de este fármaco y la monitorización del cumplimiento de este fármaco. Bueno, los criterios de estos PAL son una lista de fármacos o grupos farmacológicos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de suspender. Entre ellos tenemos los hipolipemiantes, que en principio sabemos de que para tener un beneficio claro tienen que utilizarse a largo plazo, por los cuales un paciente que cumple los 4 criterios que habíamos mencionado previamente, lo podemos suspender sin ningún problema. También los alfa bloqueantes, que son en el uso de la hipertensión, aumentan el riesgo de hipertensión, aumentan el riesgo de caída por esta misma. Los antiagregantes aumentan el riesgo de úlcera, de sangrado. Los antipsicóticos, memantina, pues son fármacos que si el paciente en principio no tiene síntomas psicóticos, podemos suspender sin ningún problema. O si en el caso de la memantina el Alzheimer está demasiado avanzado, ya no tiene sentido utilizarlo. Otros fármacos que están en la lista que podemos suspender son los inhibidores de la bomba de Pozzone, los antagonistas de los receptores H2, los antiespasmódicos, la teofilina, que únicamente aumenta los riesgos, las posibles reacciones adversas, el suplemento de calcio, que también sabemos que esta es un beneficio a largo plazo y a corto plazo no va a tener ningún beneficio, así como los antioporosis, los pacientes, como había mencionado anteriormente, los antihipertensivos como los alfa bloqueantes, los IECA, los ARA2 también pueden aumentar el riesgo de hipotensión, y además no debe existir un riesgo, un control estricto de la atención en estos pacientes. Además, los IECA y los ARA2 son más beneficiosos en pacientes con diabetes. Entonces, un paciente con las características previas diabéticos podemos suspenderlo. También los AINE, como había mencionado previamente, también con los antiagregantes pueden aumentar el riesgo de sangrado. En este caso, estos también pueden descompensar las insuficiencias cardíacas, y entre los otros también los antibióticos profilácticos. Los pacientes que utilizan sonda vesical o no disminuyen el riesgo de úlceras ni de infecciones urinarias, el antibiótico profiláctico. Como conclusión, la desprescripción juega un papel importante
para evitar las reacciones adversas de uso de fármacos inapropiados. Además, tenemos tanto la escala de Karnofsky como los criterios de Stoke-Pal que nos van a ayudar a poder suspender fármacos que no sean beneficiosos en los pacientes en fase terminal. Buenos días, mi nombre es María Cebrián, R1 de Medicina de Familia en el área del Saucejo. Yo voy a presentar la siguiente parte. Se trata de, en este caso, las voluntades anticipadas. Las voluntades anticipadas es un documento escrito que contiene las preferencias sobre los cuidados y tratamientos sanitarios que la persona desea recibir para que se cumplan en el momento en que no tengan capacidad de expresarlas personalmente. Este documento se inscribe en el registro de voluntades vitales anticipadas. Se puede solicitar a través de Salud Responde pidiendo cita previa. Esto tiene que ser en un acto presencial para valorar que el paciente es consciente y actúa de manera libre y voluntaria. Este documento tiene validez en todas las comunidades autónomas y podemos consultarlo desde nuestro programa de Iraya. A través de la estación clínica clicamos en el información sin episodio asociado y ahí aparecerá el epígrafe de informe de voluntad vital anticipada y debemos de seleccionar el que tenga la fecha más actual. Ahora comentaremos el proceso de eutanasia. Eutanasia etimológicamente significa buena muerte. Es el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento. Para solicitar la eutanasia debes de cumplir una serie de requisitos, como es ser mayor de edad legal, capaz y consciente en el momento de la solicitud, tener nacionalidad española o residencia legal o tiempo de permanencia en España superior a 12 meses, padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, presentar 2 solicitudes de manera voluntaria y por escrito, con al menos separadas en el tiempo de 15 días naturales, y prestar el consentimiento informado previamente a recibir la ayuda. Otro punto a destacar son las necesidades espirituales. La espiritualidad es una dimensión profunda del ser humano que supone una búsqueda personal para encontrar el sentido de la vida, la enfermedad y la muerte y la relación con lo trascendente. Aquí he recogido algunos ejemplos de necesidades espirituales de algunos pacientes, como pueden ser la necesidad de ser reconocido como persona. Cuando estás en pleno proceso de la enfermedad, hay veces que ya no te reconoces en el espejo, la necesidad de encontrar sentido a su existencia, también la necesidad de liberarse de culpabilidad, de sentirse perdonado, necesidad de continuidad, de buscar un más allá, necesidad de conexión con el tiempo, el vivir el aquí y ahora, y la necesidad de expresar sentimientos y vivencias religiosas. Todas estas necesidades han de ser exploradas y atendidas en el proceso de cuidado paliativo para aliviar y trascender el sufrimiento de las personas. Otro punto a destacar es la práctica clínica que a día de hoy se sigue realizando en muchos países, incluidas en España, que es la del pacto de silencio. El pacto de silencio es un acuerdo implícito o explícito de alterar la información que se da al paciente por parte de familiares, amigos y o profesionales con el fin de ocultarle el diagnóstico, el pronóstico o la gravedad de la situación. Y ahora yo lanzo la pregunta de si estaríais a favor o en contra del pacto de silencio. En realidad, esta práctica clínica va en contra de los principios éticos de una buena práctica clínica. En relación con el paciente, sería contraria al principio de autonomía y de confidencialidad, puesto que se revela la información antes a los familiares que al propio paciente. En relación con los familiares, ellos pueden tener sentimientos de culpa por el engaño hacia su familiar, pueden presentar conductas evitativas con el paciente en el momento que más lo necesita, y relacionadas con el profesional puede haber un deterioro en la relación médico-paciente por una pérdida de confianza. Si el paciente se entera de que no se le está ocultando información, pues puede haber esa pérdida de confianza. También puede generar dificultades a la hora de ofrecer el mejor tratamiento para el paciente, que este tratamiento será aquel que él desee. Si se le priva de información, él no va a poder elegir el tratamiento acorde a sus necesidades.
Es importante todo lo que he comentado, si el paciente presenta necesidades espirituales, si ha solicitado información sobre eutanasia, si hay pacto de silencio o si él mismo no da esa información acerca de su enfermedad, es muy importante que quede registrado en la historia clínica. Esto se registrará dentro de una hoja de consulta dentro del proceso de cuidados paliativos. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la situación de últimos días. Esta se define como el estado que precede a la muerte. Representan la fase agónica. En esta fase el paciente tiene una sensación de muerte inminente. Esta fase es de especial interés ya que el proceso de morir tiene gran impacto sobre el individuo y su familia. Esta tiene una duración variable. Puede ir desde las últimas horas hasta los últimos 3-5 días antes de la muerte. En esta fase se produce un deterioro completo de las funciones vitales. Se producen alteraciones de las constantes vitales, se agravan todos los síntomas característicos de la enfermedad de base del paciente, comienza con una debilidad extrema, y comienza a haber un deterioro del estado de conciencia del paciente. La forma de instalación puede darse de forma brusca o de forma más lenta. Y bueno, como hemos dicho antes, es de gran impacto emocional en el paciente y en su familia. También puede afectar desde el punto de vista emocional en el profesional sanitario, ya que una situación de mal morir o una situación de sufrimiento prolongado lo podemos vivir como un fracaso profesional. En cuanto a los objetivos del profesional sanitario, o sea, de nosotros, en esta fase, en primer lugar, es mejorar el confort y apoyar a la familia en el cuidado del paciente. Sobre todo, prevenir las complicaciones y controlar los síntomas de la enfermedad. Aliviar tanto el malestar físico como psicológico. Son igual de importantes los dos. Y, en tercer lugar, prevenir el recuerdo doloroso, que el paciente tenga una buena muerte con dignidad. Además, debemos favorecer que el proceso de morir sea en el lugar que el paciente elija. Si eligen que sea en domicilio, debemos dar un apoyo continuado a los profesionales sanitarios, a la familia y al paciente. La muerte en el domicilio es posible para todos los pacientes, excepto que tengan un sufrimiento tan extremo que necesiten unos cuidados continuados que tengan que ser en el hospital. En cuanto al diagnóstico de la situación de últimos días, se realiza a partir de unos síntomas y signos característicos. Muchas veces, según el paciente, este diagnóstico va a ser más complejo. En los pacientes oncológicos suele ser más fácil este diagnóstico. En cuanto a los signos característicos que se presentan en esta fase, pues tenemos aquí una tabla que nos lo representa, como es la cianosis periférica con una nariz fría o pálida, las extremidades frías, aparición de livideces en los miembros, aparición de estertores, pausas de apnea, que se definen cuando son más de 15 segundos por minuto, aparición de oliguria o anuria, y ya la disminución del nivel de conciencia y la somnolencia. Bueno, ya en cuanto se presenta esta fase, debemos valorar que aparezcan síntomas que no podemos controlar. Entonces, en este momento nos tenemos que plantear el inicio de la sedación paliativa. Su indicación siempre debe establecerse en consenso con el paciente y la familia, o cuando el paciente no esté capacitado para decidir, pues en consenso con su familia.
En cuanto a la definición de sedación paliativa, es la administración de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso, para aliviar los síntomas refractarios que aparezcan, siempre previo a su consentimiento, como hemos dicho. En cuanto a síntomas refractarios, es aquel que no puede ser controlado adecuadamente con los fármacos disponibles. En este caso, pues el alivio del sufrimiento del paciente nos hace iniciar la sedación paliativa. En cuanto a la vía de elección, para la administración de estos fármacos, siempre es la vía subcutánea, ya que tiene 3 ventajas. Es fácilmente manejable por los cuidadores, tiene escasas complicaciones y produce menos molestias en el paciente. Bueno, en cuanto al procedimiento, se divide en varias fases. Primero tenemos la fase de inducción para lograr una sedación determinada, luego la fase de mantenimiento y luego pues tenemos la fase de rescate para los síntomas que puedan ir apareciendo. Siempre durante la sedación paliativa debemos revisar el nivel de conciencia del paciente y ajustar la dosis de los fármacos según los objetivos que nos planteemos. Para ello tenemos la escala de Ramsay, que se divide en varios niveles según el nivel de conciencia del paciente. El nivel 1 es un paciente agitado, hasta el nivel 6, que es un paciente que no tiene ninguna respuesta. Siempre todo lo que realicemos debe ser registrado en la historia clínica. Bueno, ya ahora pasamos a los fármacos más usados en la sedación paliativa. El midazolam es el fármaco de elección para iniciar la sedación paliativa, salvo en el delirium refractario, que entonces el primer fármaco de elección sería la levomepromacina. En cuanto a las dosis, el midazolam se inicia la fase de inducción en bolos de 5 a 10 miligramos y se puede ir repitiendo a los 10 minutos hasta conseguir la sedación que hayamos requerido. En cuanto al mantenimiento, podemos realizarla de 2 formas diferentes. Una sedación intermitente, que es repitiendo los bolos de 5 o 10 miligramos cada 2 o 3 horas, o una sedación continua, mediante un infusor, una bomba de infusión, que la dosis se corresponde a 40-50 miligramos al día. Esto va a depender pues, del peso del paciente o la toma previa de benzodiazepina. Los rescates se realizan igual que la inducción, con bolos de 5 a 10 miligramos. En cuanto a la levomepromacina, el inicio de la inducción se realiza mediante bolos de 12,5 a 25 miligramos que se pueden repetir a los 10-15 minutos hasta la sedación que creamos conveniente. Y el mantenimiento igualmente se puede realizar de forma intermitente o una sedación continua. En la sedación intermitente se repiten los bolos cada 2-3 horas, igual que en el midazolam. Y en la sedación continua se administra una dosis de 75 a 150 miligramos al día, igual dependiendo del peso, la toma previa de neuroléptico. Muchas veces puede ser necesario asociar el midazolam. Los rescates se realizan igual que en la inducción, bolos de 12,5 a 25 miligramos. Bueno, ya por último, en cuanto a otros fármacos que se utilizan en la sedación paliativa en combinación con el midazolam o la levomepromacina según el síntoma refractario que aparezca. Los más utilizados serían el cloruro mórfico, que el cálculo de la dosis de cloruro mórfico se realiza mediante la dosis oral diaria dividida entre 2. Para los rescates
se divide esta dosis oral diaria entre 2, se divide la dosis cada 6 horas para los bolos. Y en cuanto así queremos realizar una infusión continua subcutánea, igual se calcula la dosis oral diaria entre 2, pero en las 24 horas. Normalmente se administra unos 40-50 miligramos al día de morfina si no tomaba previamente mórficos. Si previamente tomaba morfina, se añaden estos 40 miligramos a la cantidad diaria. Y la indicación del uso de mórfico es cuando aparece síntomas refractarios como el dolor intenso moderado o la disnea intensa. El segundo fármaco más utilizado en la sedación paliativa es la buscapina. Se utiliza para cuando aparecen estertores. Es un fármaco antisecretor, antiespasmódico y antiemético. En cuanto a los rescates en bolos, se realiza una administración de 20 miligramos, que es una ampolla, cada 8 horas. Si queremos realizar una infusión continua subcutánea, se administra una dosis de 60 a 80 miligramos cada 24 horas. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a proceder a hablar de la vía subcutánea, ¿vale? Lo primero, decir que la vía de elección en los pacientes en cuidado paliativo siempre va a ser la oral, excepto si ya nos encontramos con un paciente con incapacidad para la deglución, con alteración de nivel de conciencia o que estemos hablando ya en los últimos días. Como ventajas de esta vía subcutánea, pues la autonomía del paciente y de sus cuidadores, ya que no necesita ni heparinización ni hospitalización, ¿vale? Un sistema muy cómodo. Como contraindicaciones, pues no se podría poner en el caso de un edema generalizado o en el caso de que en el punto de inserción haya infecciones repetidas. Hay dos formas de administración de la vía subcutánea. Una es a través de bolos. En este caso no se podría superar los 2 centímetros cúbicos, hay que hacerlo de forma lenta y cuando terminemos de poner la medicación habrá que pasar 1 mililitro de suero fisiológico para limpiar la vía y que entre todo el fármaco que queremos en el organismo. Por otro lado está la infusión continua que se hace a través de estos infusores. Hay de muchos tipos, unos duran 2 días, 5 días, 7 días, ¿vale? Lo que nos hace es que tengamos unos niveles estables del fármaco, se pueden mezclar hasta 3 fármacos como máximo y además se pueden complementar con dosis extras de bolo. Es muy fácil de preparar, simplemente habría que sumar el volumen de todos los fármacos que queremos incluir del día. Si en nuestro caso el infusor dura 2 días, pues el volumen total en esos 2 días y el sobrante de capacidad se rellenaría con suero fisiológico. ¿Cómo decidiremos qué forma de administración utilizar? Pues según las habilidades de los cuidadores. Es importante poner las jeringas que dejemos cargadas en el domicilio, ponerlas nominadas, ¿vale? Y dejar las instrucciones escritas en un papel. Estos son los fármacos más utilizados por vía subcutánea, sobre todo la morfina, la buscapina, ¿de acuerdo? Os he dejado aquí lo que es la equivalencia en el ejemplo del tramadol subcutánea oral sería 1:1. Si lo queremos pasar a morfina oral, pues se dividiría los miligramos entre 4. Destacar la fotosensibilidad de la morfina y de la desametasona, que si lo pasamos a una jeringa habría que proteger esta jeringa de la luz. Y en el caso del ketorolaco y la desametasona, tener en cuenta que no se puede mezclar porque tiene riesgo de cristalizar el fármaco. Y están contraindicados por vía subcutánea el diazepam, la clorpromacina y el metamizol. Esto es una tabla de equivalencia que recomiendo que tengamos en el teléfono. También existen unas ruletas, ¿vale?
que la tengamos en la ambulancia por si acaso se nos da el caso de que tengamos que pasar una vía subcutánea en un paciente paliativo cuando vayamos al domicilio. Ejemplos prácticos. Pues tenemos una mujer de 70 años con una neoplasia de útero en tratamiento paliativo y toma MST 60 miligramos cada 12 horas y tiene el dolor controlado. Existe riesgo de perder vía oral y por ello vamos a dejarle pautado el tratamiento. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues primero, la dosis total de miligramos diariamente, que serían 120 miligramos cada 24 horas que se toma vía oral. Lo pasamos a subcutánea, como hemos dicho, se divide entre 2 para calcular los miligramos por vía subcutánea, serían 60 miligramos. Estos miligramos los pasamos a volumen. Si tenemos una ampolla donde en un mililitro hay 10 miligramos, necesitaríamos 6 mililitros. La dosis de morfina subcutánea total serían de 6 mililitros, que dividido entre 6 le correspondía a 1 mililitro cada 4 horas. Como rescate, es un sexto del total de las 24 horas. Un sexto de 60 son 10 miligramos, que serían 1 mililitro como rescate. Este ejemplo es con un infusor. Tenemos un paciente de 50 años en cuidados paliativos por una neoplasia de páncreas y toma MST 400 miligramos cada 12 horas, Sebredol 10 miligramos sin dolor, Primperan 10 miligramos cada 8 horas y Haloperidol 2 miligramos cada 24 horas. Lo primero, como hemos dicho, la morfina oral diaria, en este caso serían 800 miligramos vía oral cada 24 horas. Se pasa a subcutánea, se divide entre 2. Serían 400 miligramos. Como lo queremos poner en un infusor de 7 días, se multiplica por 7. Entonces nos hace falta 2.800 miligramos de morfina. Que si tenemos ampollas donde en un mililitro hay 20 miligramos, se divide entre 20 y tenemos un volumen total de 140 mililitros de morfina. Esto lo pasamos al infusor. De Primperan, toma 30 miligramos en 24 horas, porque son 10 miligramos cada 8. Lo pasamos a volumen, 30 miligramos cada 24 horas son 6 mililitros al día. Y por 7 días son 42 mililitros. Pues esos 42 mililitros lo pasamos al infusor. Daloperidol igual. Toma daloperidol 2 miligramos cada 24 horas. Lo pasamos al volumen. Según la ampolla, la representación serían 0,4 mililitros, que son 2,8 mililitros a los 7 días. 3 mililitros, al fin y al cabo. Pues esto se pasa al infusor. Y tenemos un total de 185 mililitros en el infusor. Si nuestro infusor es de 250 mililitros, entonces lo que nos queda lo rellenaríamos, que son 65 mililitros de suero fisiológico. Bien, la vía subcutánea hay que tener en cuenta la asepsia a la hora de manipular las agujas, se purga lo que es la palomita y el sistema y no se tiene que tocar la zona de punción porque ya está aséptica. Debemos escoger uno de los sitios que he puesto en el dibujo, ¿vale? Pero que no esté eritematoso o que esté caquésico. Si es una zona donde hay poca musculatura, pues ahí no estaría indicado. Se eleva el tejido unos 45 grados y se fija la palomita. Nos aseguramos de que esté correctamente puesto y depositamos las agujas en un contenedor biológico. Nos harán falta todos estos materiales, las palomitas, el suero, la medicación a administrar, el antiséptico, los apósitos y los tapones. Estos serían los materiales, los lugares, como hemos dicho anteriormente. Estos son los tipos de infusores. Y lo que hemos hablado antes de la fotosensibilidad de los fármacos, las ampollas que sean oscuras, debemos decirle al cuidador que debe proteger las jeringas de la luz, ¿vale? Y estos son los dos sistemas, la palomita de vía subcutánea. Así se cogería el pellizco en la piel, ¿vale? Y se pondría a unos 45 grados. Se retira la aguja,
En este caso se retiraría la pegatina, se pincha de forma perpendicular, es diferente a la palomita, se retira la aguja y ya se conecta al sistema. Y esto es todo. Muchas gracias.